Bienvenidos a la crítica de Wonder Woman, una nueva y buena película de superhéroes. Ha costado bastante traer a este personaje de los cómics a la gran pantalla. Sí hubo una serie de televisión hace bastante tiempo y además ha habido varios subproductos orientales que se aprovechaban de este personaje. Pero en cuanto a lo que es una película de cine, pues ya digo que ha costado bastante. Ha habido muchos proyectos anteriores a este, siendo uno de los más interesantes de todos estos el de George Miller, el director de Mad Max, que en el 2007 se empezó a preparar esta cinta. Estuvieron en fase de preproducción, tenían hechos los guiones, tenían escogidos a los actores y en general tenían avanzado bastante trabajo, pero finalmente no tuvo luz verde y se canceló. Sobre este proyecto, que por cierto no es que hubiese sido una película en exclusiva de Wonder Woman, sino que era de la Liga de la Justicia, o sea, una especie de los Vengadores de Marvel, pero en DC, con personajes de DC, y uno de ellos hubiese sido Wonder Woman. Sobre este proyecto no sé si lo van a hacer, se ha cancelado, están en ello, en fin, un documental que en caso de que salga puede ser muy interesante, en caso de que salga y esté bien hecho, como digo, puede ser muy muy interesante de ver. Recuerdo a este respecto un documental parecido de un proyecto de una película que finalmente no fue, que es el de Dune, pero el Dune de Jodorowsky. Bien, este hombre estuvo varios años involucrado en la preproducción de esta película de Dune, no sé si fueron 2-3 años, y con un gasto importante de capital, haciendo todo lo que es la preproducción. Y finalmente esa película se canceló, aunque luego más tarde hubo la de David Lynch, que cogió una parte de lo que ya habían hecho en esa, pero no mucho. En fin, de ese proyecto de Jodorowsky se hizo un documental y es súper interesante de ver. Yo desde aquí os lo recomiendo encarecidamente. Para mí sino el mejor documental que he visto sobre una película que ha sido cancelada, pero entrevistando a los máximos responsables, usando los bocetos, todo el arte que se produjo durante ese tiempo. Hacen un documental súper interesante. Así que si este de la Liga de la Justicia de George Miller es la mitad de bueno, ya puede ser la mar de entretenido. Bueno, vamos con los datos. La película la ha dirigido Patty Jenkins y esta es la gran novedad de la película, que la dirige una mujer. Una mujer está dirigiendo una película de superhéroes. Ciertamente, ya me adelanto, tampoco se nota excesivamente que las riendas las tenga una mujer. Podría pasar por cualquier producción hecha por un hombre. Aparte de esta distinción, se ha confirmado ya que va a dirigir la segunda parte, cosa que me alegro mucho por ella, y va a convertirse, cuando haga esta segunda película, en la directora mejor pagada de la historia. Se estima que va a ganar entre 7 y 9 millones de dólares, más un porcentaje de las ganancias de la película. Esto me recuerda a cuando Peter Jackson dirigió King Kong del 2005, me parece que le pagaron 20 millones por dirigirla. Vemos que hay una sutil diferencia, pero también hay que entender que Peter Jackson venía de hacer las de El Señor de los Anillos, estaba, como quien dice, en un punto álgido y los estudios quisieron invertir todo ese dinero para que dirigiese la de King Kong. También hay que decir que la directora tiene ese porcentaje de taquilla. Cuando la película empieza a hacer beneficios, ella tendrá un porcentaje de esos beneficios y pues dependiendo de lo que haga, esa primera cifra de entre los 7 y 9 millones puede subir en concordancia. Patty Jenkins es la directora de Monster. La película es un dramón que sigue la historia real de una mujer que acaba por hacer un asesinato y en la que el personaje de esta mujer la hacía Charlize Theron, que se caracterizó como la persona real, engordó kilos, dejó mucho su higiene personal y demás, y todo esto le valió para ganar el Oscar, ni más ni menos. A partir de esa película, que la crítica fue buena y como vemos ganó hasta un Oscar, pues la directora no hizo nada más de cine y todos sus trabajos estaban enfocados en la televisión. Al parecer es una seguidora del personaje de Wonder Woman e insistió bastante para conseguir este puesto y finalmente lo consiguió.
Bueno, todo esto hay que decir que Wonder Woman no es esta su primera película, esta es su primera película como personaje protagonista, pero la hemos visto anteriormente en la película de Zack Snyder, Batman vs. Superman. Es ahí donde hace su primera aparición este personaje, además interpretado por la misma actriz que se llevó muchas críticas porque no da la talla, físicamente hablando, respecto al personaje Wonder Woman, ya que ella en el original es una amazona, por lo tanto es una mujer, digamos que bastante atlética, cuando la actriz esta, Gal Gadot, no tiene ese físico, es un físico mucho más estilizado. A estas críticas contestó Zack Snyder diciendo que, que la gente lo que quiere ver es una chica guapa, y con eso zanjó el asunto. Bueno, Gal Gadot, hay que decir que se puso en forma, que ganó unos cuantos kilos de masa muscular. Aún necesitaría ganar bastantes más kilos para ser un fiel reflejo del personaje. Con todo, a pesar de esto, de que no da el pego en el aspecto físico, hay que decir, y también me adelanto, que una vez vista la película se hace difícil ver a otra intérprete en el papel. Más datos, esta cinta dura 2 horas 21 minutos, es una película larga, tiene una puntuación en IMDb de 7,7, habiendo votado 261.000 personas, vemos que la puntuación es bastante alta. Contó con un presupuesto de 149 millones, que también es un presupuesto muy holgado, y ha recaudado en todo el mundo 816 millones, que también está muy bien. Pero a esto hay que apuntar que solo en Estados Unidos ha recaudado un poquito más de la mitad, 410 millones recaudados en exclusiva en Estados Unidos. Es un dato importante porque las recaudaciones, el porcentaje que se lleva la productora de las taquillas, de las entradas de los cines, es mayor en Estados Unidos. Eso quiere decir que si funciona bien en Estados Unidos, más ganancias para la productora. 410 millones nos pone de manifiesto que esta película ha sido poco menos que un fenómeno en Estados Unidos. Es la quinta película de superhéroes, de todos los superhéroes que ha habido, que más ha recaudado de la historia. Solo superada por las 2 de los Vengadores y por 2 películas de Batman de la trilogía de Nolan. Todo esto siempre hablando del mercado estadounidense. Todas las demás, Capitán América, Iron Man y demás, están por debajo, aunque muy cercanas, eso sí, de esta cinta. Y habiendo dicho todo esto, paso a dar mi opinión. La película, hay que decir que está muy bien, es muy entretenida. Eso sí, hay que dejarse llevar, hay que darle la mano y acompañarla en este trayecto. Es una película que la historia tampoco es que sea especialmente significativa. Es una historia correcta, cumple bien, pero el punto fuerte es cómo está contada. No es tanto, como se suele decir, el destino, sino el camino, ¿no? Lo bien que te lo pasas mientras se va desarrollando la película. Los efectos especiales están muy bien, no son lo más de lo más, están quizás un escalón por debajo, pero bueno, que en general están muy bien. El montaje, el hilo narrativo también es bastante ágil. Hay algunos puntos donde pierde parte de esa agilidad, pero en general es bastante dinámico. A lo largo de la película hay 3 escenas de acción que son las más destacables, tanto por su magnitud como por su duración. La primera de ellas está hacia el principio de la película. Quizás sea la más complicada de realizar por el número de personas que intervienen. Y luego las 2 últimas están cercanas hacia la parte final de la película. Lo que quiere decir que entre la primera escena de acción importante y la segunda hay un espacio de tiempo bastante largo. Y esto hace a su vez que esa segunda escena de acción, que para mí es la mejor, sea más efectiva porque el espectador está ya deseando, esperando que venga un momento de acción. Sobre esta segunda escena de acción me gustaría hablar un poquito de cómo está desarrollada, de cómo consigue transmitir emociones bastante fuertes al espectador.
y porque hay parte de la escena, al principio, parece ser que estuvo cercano de no realizarse. La directora quería hacerlo, pero su equipo le trató de persuadir de que no lo hiciese porque no les parecía que fuese correcta la idea que tenía. Al final se impuso el parecer de la directora y se hizo esta escena, resultando ser una de las más icónicas de todo el metraje. Como digo, para obtener el mayor impacto de la película, para conseguir el mayor disfrute de la misma, hay que dejarse llevar por la película, hay que ser un poco condescendiente y darle la mano. La película toca algunos temas que son sentimientos que tenemos muy interiorizados, que son muy primigenios, y eso hace que nos resuene fuertemente, como puede ser la justicia, la valentía, el honor. Todas estas cualidades las tiene integradas el personaje de Wonder Woman. En esta segunda escena de acción, por ejemplo, si uno está metido en la película, consigue transmitir bastante al espectador. Entre otras cosas, para conseguir este efecto se apoyan en la música. No he hablado todavía de la música. Y he de decir que tiene una banda sonora bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que es una película de superhéroes cuando no suelen destacar demasiado, o por lo menos en los últimos tiempos no suelen destacar demasiado. En este caso es una banda sonora bastante buena, que no solo es música que acompaña bien a las escenas. Ya sabéis que hay dos vertientes, dos opiniones encontradas sobre cómo tiene que ser una buena música. Hay la parte que dice que la música en el cine no tiene que destacar, tiene que acompañar a las imágenes, pero nunca destacar. Y hay otra parte que es la contraria y dice que la música no solo tiene que quedar bien con lo que se está viendo en pantalla, sino que tiene que ser protagonista, en algunos puntos, no siempre. Yo me inclino más por esta última parte. No me quiero imaginar cómo sería la película de Conan el Bárbaro, la del 82, de John Milius, sin la música de Basil Poledouris. En fin, que es una muy buena banda sonora, no solo queda bien con las imágenes, sino que en algunos momentos, como en este que estoy explicando de esta segunda escena de acción, toman el protagonismo y engrandecen la escena. En esta escena de acción la música empieza bastante antes, ya lleva sonando un buen rato y nos está preparando de manera sutil para lo que viene a continuación. Esto está pasando en unas trincheras y hay un momento en el que Wonder Woman deja de hacer caso a lo que le están diciendo y decide tomar cartas en el asunto. Es en este momento cuando, a través de una serie de imágenes muy conseguidas, a cámara lenta, muy épico todo, junto con la música, más lo que decía antes, de que ha pasado un montón de tiempo desde la primera escena importante de acción, ha habido unas cuantas pequeñitas a lo largo del metraje, pero importantes no ha habido ninguna. Y además aquí vemos por primera vez a Wonder Woman con el equipo al completo, que todavía no la hemos visto ni una vez. Es por lo tanto la primera aparición al completo de Wonder Woman. Aparte de esto, la interpretación de Gal Gadot realza este punto. La vemos como si estuviese disfrutando del momento, como si por primera vez se sintiese libre de ataduras y pudiese desarrollar toda su fuerza, todo su poder, lo cual ayuda a que empaticemos más con ella y disfrutemos del momento. A partir de ahí empieza una secuencia de acción bastante larga, en la que destaco sobre todo unos combates que hay en unas habitaciones cerradas, no muy grandes, en las que hay soldados alemanes y en las que la coreografía y el montaje son espectaculares. De hecho, hay bastantes momentos que son para enmarcar. Podrías coger un fotograma, ampliarlo y enmarcarlo y te quedaría genial como póster. Decir que estamos bastante mal acostumbrados con tanto superhéroe y con tantas escenas tan trabajadas de acción que vemos últimamente en este tipo de películas. Así que cada vez es más difícil sorprender al público o entretenerlo. Cada vez somos más exigentes y cada vez es más complicado hacerlo bien. En este caso, estos pequeños combates en las habitaciones están, como digo, muy bien resueltos. Son muy originales lo que hacen. A este respecto ya había comentado en la película de la momia, cuando hablaba de la actriz que interpreta a la momia precisamente, Sofía Boutella, que la estuve ensalzando por su condición física y que puse de ejemplo en comparación a esta actriz a Wonder Woman, a Gal Gadot, porque ella no tiene estas cualidades. Ella es una buena actriz, pero físicamente no es extraordinaria. Así que para esta película de Wonder Woman contaron con varias dobles, no sé si tenía 2 o 3, cada una de ellas era especialista en una función,
y para que las escenas no tuviesen fisuras, que no se notase que estaban cambiando de una persona a otra, hacían retoques digitales. Si se veía que los hombros, la cabeza no correspondía a la de Gal Gadot, pues la implantaban digitalmente. Hay que decir que se nota algo. He visto la película 2 veces y en esta segunda vez me he podido fijar mejor y bueno, se nota que ahí hay algo, hay ese toque digital, algo que no acaba de ser real. Como digo, los efectos especiales están muy bien, pero no son lo más de lo más. También hay que decir que en este tipo de películas tan grandes hay muchas casas de efectos especiales involucradas. Por lo tanto, podemos ver cierto desnivel. No todas las compañías de efectos especiales tienen el mismo nivel, o inclusive hay dentro de una misma compañía, no todas las escenas las trabajan con el mismo cuidado, con el mismo mimo. En cualquier caso, todo este trabajo redunda en que las escenas de acción sean más creíbles. Y poco más. Como digo, la película está muy bien hecha, técnicamente es un espectáculo. Tiene un ritmo más o menos ágil. Tiene una cosa que no me gusta mucho y es que tiene este tono sombrío, no siempre. Al principio, que el principio de la película se sitúa en una isla paradisíaca y ahí este tono sombrío no está. Tiene unos tonos de color muy bonitos, muy agradables. Pero luego enseguida, en cuanto salimos de ahí, la película ya se hace más oscura, más pesada. Y esto se parece mucho al estilo visual que tiene Zack Snyder, que personalmente no me gusta, no comparto. Yo creo que Zack Snyder tiene una mente muy buena visualizando y creando escenas de acción, pero se apoya mucho, o se enfoca mucho desde que empezó, desde 300, en oscurecer excesivamente la imagen, en matar los colores, en meter muchos filtros a la imagen, que hace que sea hasta un punto deprimente. Con esta película también pasa, quizás no a esos niveles, no llega a tanto. Al principio, como digo, no es así, pero enseguida, en cuanto pasan de esa isla y se van a lo que es la Primera Guerra Mundial, al mundo real, ahí el color, el contraste también es todo muy apagado, los negros son muy elevados. En general hay muy poca luz y, como digo, acaba cargando bastante. Nada que ver con las películas de Marvel, que son bastante más alegres, podríamos decir, con colores más naturales y más luminosas. Y ya que menciono que se sitúa en el contexto de la Primera Guerra Mundial, me parece un acierto que sea la Primera Guerra Mundial. Un acierto en el sentido de que tiene más encanto una época anterior, no una época pasada. Inclusive me hubiese gustado que no estuviesen tan cerca de nuestro tiempo, porque me imagino que de haber una segunda parte, bueno, la segunda parte va a haber, vayan a pasar ya a la actualidad, porque ya tiene muy poco margen de maniobra en el tiempo. Y los tiempos actuales no dejan de ser algo genérico, algo ya muy visto. Es más, me hubiese gustado que la película se situase incluso más atrás en el tiempo. Me hubiese gustado que se hubiesen quedado en la isla primera, que es donde viven las amazonas, y es una especie de época grecorromana, una Grecia mitológica, una Grecia de fantasía. A este respecto, vuelvo a traer el proyecto de George Miller de la Liga de la Justicia, la película esta que no se hizo, del 2007, curiosamente justo 10 años antes de esta película, en la que hace poco uno de los actores que tenía el guión ha explicado cómo era la presentación del personaje de Diana. Esto ocurría en la isla donde viven las amazonas, Temisquira, creo que se llama. En ella veíamos a Diana cabalgando en un corcel con una espada en la mano. A unos metros de ella, por delante, a 50 metros así, había un minotauro con un hacha y a los alrededores estaban las demás amazonas animándola, jaleándola. Finalmente Diana llegaba donde estaba el minotauro y con un mandoble de la espada le cortaba la cabeza. Y acababa la escena cogiendo la cabeza del minotauro y elevándola al aire. Y todo eso sin decir ni una sola palabra. La verdad es que pintaba muy bien y pintaba que tenía un tono mucho más serio, mucho más adulto de lo que vemos hoy en día. Con todo, esta película está muy bien, es muy entretenida, pero me hubiese encantado que se hiciese la película de George Miller. En fin, una cinta de superhéroes que no va a defraudar a aquel que le guste esta temática,
Como digo, destaca de otras películas de este género en cuanto a los sentimientos que consigue despertar. Ya digo que son sentimientos muy profundos, muy arraigados en el ser humano, pero que hay que dejarse llevar para que tengan el máximo impacto. Y hablando de impactos, decir que yo vi la película doblada al español y recientemente la he vuelto a ver ya en su versión original. Y hay que decir que aunque el doblaje español está bastante bien, no está a la altura del original. Esto suele ser una obviedad, pero este segundo visionado de la película me ha gustado inclusive más que la primera vez que la vi. Lo cual dice mucho de las interpretaciones y de lo mucho que llegan a transmitir. Por cierto, que en la versión española, al principio de la película, justo al principio se sitúa en nuestros tiempos y luego todo lo demás se está recordando. Bueno, pues en ese momento que está en la actualidad, Wonder Woman recibe un paquete de Batman que contiene una fotografía que se hizo en la época de la Primera Guerra Mundial. Esta fotografía o esta escena, cuando se hace la fotografía, lo vamos a ver durante la película. La fotografía hay que decir que es auténtica, que no está hecha por Photoshop, sino que es tal cual, se hizo así con una cámara fotográfica de ese tiempo y todos los fallos o desperfectos que tiene la fotografía no son añadidos, es tal cual salió la fotografía. Pero lo que yo venía a decir es que junto con la fotografía le viene adjunta una carta donde le pone 2 líneas diciéndole que le entregaba esa foto. Y esta carta, en versión española, está escrita en español. Me pareció súper curioso. Pocas veces he visto en las películas este tipo de escenas en las que se ve un escrito y según el país donde se vaya a ver la película, vuelven a rodar la misma escena cambiando esos escritos por el idioma nativo. En este caso dudo mucho que hayan vuelto a regrabar la escena y simplemente con efectos especiales han cambiado del texto en inglés al texto en español. Con todo, me pareció muy curioso. Lo dicho, una película muy entretenida. Yo una vez más la vi ajeno de todo el material promocional, por lo que me gustó bastante. Se me ha olvidado decir que el tono de la película es muy parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de Marvel. Es un tono no tan opresivo como las de Zack Snyder de Batman y Superman. Es más amigable y está salpicado de más humor. Como digo, se parece bastante al tono que tienen las pelis de Marvel. Estamos llegando al final, pero antes de que me despida voy a inaugurar una nueva sección en la que voy a hablar de los trailers de las películas. Ya sabéis, y si no os lo digo ahora, mi aversión por los mismos, que por lo general trato de no ver ningún tráiler, que me gusta ver las películas, digamos, limpio. No sé si es que soy yo, que con los años me he hecho muy susceptible a todo lo que revelan los trailers, o no, o han cambiado mucho en los últimos años. En los últimos años me refiero ya incluso a décadas. Yo diría que años los trailers eran más respetuosos con las películas. Hoy en día, francamente, es bastante lamentable cuánto pueden reventar, cuánto pueden destrozar una película con tal de venderla, que también hay que decir que esa es su función principal y, entre comillas, cumplen con creces su tarea. En cualquier caso, lo que voy a hacer es precisamente hablar sobre el nivel de destrozo, de revelación o de destripamiento que tienen estos anuncios respecto a las películas. Así pues, yo antes de hacer este comentario me he visto los trailers, y digo trailers, no voy a comentar uno por uno, sino que voy a coger el conjunto y les voy a dar una puntuación que va a ir de 0 a 10, siendo 10 el nivel máximo en cuanto a destripe de la película, en cuanto a fastidiarla, y 0 el mínimo. Para ello tengo en cuenta cuánta trama revelan, cuántos giros argumentales revelan. Por ejemplo, si puedes llegar a saber que el malo es el jardinero, que luego matan a uno, que luego resucita. Vamos, que te van quitando todas esas emociones y momentos grandiosos que pueden tener las películas. Momentos grandiosos que son arruinados por salir en los trailers y que ya no funcionan en la película, ya no tienen el mismo impacto.
Por ejemplo, hablando de esto, yo cuando fui al cine a ver la película, esta misma, la de Wonder Woman, hubo unos cuantos chistes, unos cuantos gags que están bastante bien y que me reí yo y solo yo, me quedé solo en el cine, no se rió nadie. Y os podéis imaginar por qué. Pues sí, precisamente todos estos chistes salen en los trailers. Una vez vistos pierden el efecto. En fin, en los últimos tiempos los trailers, como digo, exponen demasiadas cosas de las películas. Son a veces un resumen muy bien hecho y muy detallado de toda la película, de todo el metraje, desde el principio hasta el final. Una cosa que suelo hacer yo como divertimento o como curiosidad es ver los trailers después de haber visto la película, no antes, sino después. Y entonces, cuando los veo, a veces me asusto de todas las cosas que enseñan y aprecio y me sirve para reafirmarme en esta acción, en esta actitud de no haberlos visto antes. Hay tantos buenos momentos en las películas que uno puede echar a perder solo por ver los trailers que asusta. En fin, vamos a puntuar los trailers de Wonder Woman. No cuento unos clips que salieron de la película, solo voy a tener en cuenta los trailers. Y en este caso ha habido, ¿cuántos eran? 4 o 5 trailers. Y en total se llevan una nota de nivel de destrozo de 8. Un 8 que queda muy cerca del máximo del 10, que equivaldría al destrozo total, destrozo completo. En este caso no es así, pero por muy poco. Y el 8 equivale a que podemos coger los diferentes trozos, clips que salen en los trailers y los podemos ir juntando y armarnos una trama casi completa. Tenemos huecos entre ellos, pero podemos rellenarlos de manera fácil. O por lo menos viendo la película podemos ir siempre un paso por delante sabiendo qué es lo que viene a continuación. Aparte nos revela varios gags, que no tiene muchos la película esta, pero los pocos que tiene y buenos nos lo revela. Nos revela todas las escenas de acción, incluso las más pequeñas, ya las hemos podido ver previamente. La que más oculta es la final, pero inclusive esta sale en el tráiler y podemos, como digo, si tenemos cierta memoria, saber encajarla, en qué punto va a venir. Lo poco que nos revela es sobre la trama principal, quién es el enemigo final y qué aspecto tiene. Prácticamente todo lo demás, desde que empieza en la actualidad, que luego se remontan a la isla donde viven las amazonas, que aparece en la isla un soldado de la Primera Guerra Mundial, que Diana se embarca con él, sabemos la misión de Diana, que van a la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Así que por todas estas cosas, los trailers de Wonder Woman tienen una puntuación de destrozo de 8. Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado esta crítica. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.